En aplicaciones estadísticas es frecuente el problema de estudiar conjuntamente dos variables en cada uno de los individuos que forman una población y preguntarse si existe o no algún tipo o grado de asociación entre ellas, es decir, si los valores que toma una de ellas condicionan de algún modo los valores que toma la otra. Cuando las dos variables a estudiar pueden ser expresadas en categorías, se genera lo que se conoce con el nombre de tabulación cruzada o tabla de contingencia. Consideremos dos variables categóricas A y B con categorías A sub 1, A sub 2, etc. Y B sub 1, B sub 2, etc. Está de más decir, pues, que estas categorías, tanto para la variable A como para la variable B, forman un conjunto que son exhaustivos y excluyentes. Es decir, que cualquier elemento de la variable A existirá una categoría y solo una en donde se encuentre. La intersección de estas categorías es el vacío. Igual comentario para las categorías B1 hasta B sub J. Consideremos el producto cartesiano de las categorías. Estas son en realidad pues pares formados por A1, B1, A1, B2, etc. Si a cada individuo de una muestra aleatoria de tamaño n se le asigna, de acuerdo con sus características, un elemento en C y luego se construye una tabla en donde se muestre para cada elemento C sub ij igual al par A sub i B sub j de C, el número de elementos asignados, n sub ij, se está en presencia de una tabla de contingencia bidimensional de orden I mayúscula por J mayúscula. Podemos interpretar el elemento C sub ij del producto cartesiano como la casilla ij de la tabla. Aquí está la representación gráfica. Tenemos dos variables categóricas, sus respectivas categorías forman una tabla. N sub ij es el número de observaciones que pertenecen a la categoría A sub i y B sub j. Aquí aparecen unas cantidades que se llaman frecuencias marginales, que no son más que la suma por fila de las frecuencias observadas y por columna de las mencionadas frecuencias. Aquí está mostrándose las relaciones entre cada una de las frecuencias que aparecen en la tabla de contingencia. Recuerden que antes de tomar una muestra, esta tabla está limpia y los valores que aparecen en ella constituyen variables aleatorias. Al repetir la experiencia se tendrán otros valores. Por lo tanto, tiene sentido hablar de probabilidades. La probabilidad de que un individuo cualquiera de la población caiga en esta celda es P sub ij. La probabilidad de que un individuo pertenezca a esta categoría o a esta, P sub i punto. Y la probabilidad de que un individuo pertenezca a una de las categorías de la variable B, P sub punto J. Si cada P sub ij es conocido, la cantidad que estamos mostrando en pantalla tiene aproximadamente una distribución chi cuadrado con ij menos 1 grados de libertad. Las variables A y B son independientes si y solo si para cualquier celda se verifica que la probabilidad de la celda es igual a la probabilidad de las categorías que la componen. En la práctica, las probabilidades
P sub I J son desconocidas. Y bajo el supuesto de independencia, los estimadores de las probabilidades marginales, vamos a llamarlo así, vienen dadas por las expresiones que estamos mostrando. Ahora vamos a considerar una variable u que se diferencia de esta en que en lugar de poner los P sub I J estamos colocando sus estimaciones. Ya que es una manipulación, esta es la forma como normalmente se conoce, observado menos esperado al cuadrado entre esperado, siendo el valor esperado el producto de las marginales de fila por columna entre el total de la muestra. Y esta variable se conoce como estadístico chi cuadrado de Pearson. Observa la diferencia entre U y esta. Y esta U sí se distribuye aproximadamente, converge en distribución a una chi cuadrado con grados de libertad I menos 1, J menos 1. Vamos ahora a uno de los objetivos de este tutorial, que es averiguar si entre dos variables hay o no independencia. El contraste que vamos a resolver es este, y el p-valor de dicho contraste viene dada por esta expresión. Hay algunas observaciones que son importantes señalar. En primer lugar, en la prueba de independencia, el investigador fija el tamaño de la muestra n y el resto de los elementos de la tabla varían libremente en forma aleatoria. De tal manera que cuando tenemos una tabla de contingencia, esa es una de las posibles tablas que pueden aparecer. Ahora bien, esta prueba de la chi cuadrado de Pearson da resultados confiables cuando el tamaño de la muestra es grande y ninguna casilla tiene frecuencia esperada menor a 1 y el número de casillas con frecuencia esperada menor a 5 no supera al 20% del total de las casillas. En realidad, pues esta es una condición empírica que, según los estudiosos, parece que debe cumplirse para poder aplicar la prueba. Vamos a ilustrar lo visto con un ejemplo. Aquí seleccionamos una muestra de tamaño 1000 de accidentes de tránsito y bueno, aquí están dadas pues la tabla de la información. Pues estamos clasificando a los individuos de acuerdo pues con el tipo de lesión que tuvo en el accidente y el tipo de dispositivo de seguridad que llevaba. Entonces estos datos nos vienen suministrados por el investigador. Él desea saber si hay alguna relación entre estas dos variables. Tenemos la tabla, vamos ahora a construir las frecuencias esperadas. Recuerden cómo se calcula. Esta frecuencia esperada es el total de fila por total de columna entre el total. Y así para cada una de ellas. Esta, total de la fila, total de la columna entre el total de la muestra. Una vez obtenida las frecuencias esperadas, ya tenemos dos tablas, una con las frecuencias observadas y otra con las frecuencias esperadas. Y procedemos ahora a calcular los sumandos de la chi cuadrado. Observado menos esperado al cuadrado entre esperado. Observado menos esperado al cuadrado entre esperado. Y así para cada una de ellas. El estadístico chi cuadrado entonces es la suma. Y el p-valor es la probabilidad de que este chi cuadrado sea mayor que este valor. Los grados de libertad es I menos 1 por J menos 1, que en este caso particular es 6. Observando el valor del p-valor, valga la redundancia, vemos que este cae dentro de los límites aceptables para un nivel de significación. Por lo tanto, son factibles alfa ligeramente superior al p-valor como también ligeramente inferior. Y dependiendo de lo que decida el investigador, se tendrán
dos decisiones distintas. Así, para un alfa de 0,10 se rechaza la hipótesis nula, concluyéndose que existen evidencias muestrales para considerar que las variables gravedad de la lesión y tipo de seguridad utilizado no son independientes. Sin embargo, para un alfa del 0,05 no se rechaza la hipótesis nula, concluyéndose que no existen evidencias suficientes para establecer que las variables antes mencionadas no son independientes. El investigador deberá tomar la decisión en relación de qué tan importante para él son las consecuencias de cometer el error tipo 1 y, en consecuencia, fijar el nivel de significación adecuado. Ahora vamos a ver cómo se resuelve el mismo ejemplo usando el programa R. Lo primero es cómo introducimos los datos al programa. Bueno, utilizando el siguiente comando. Aquí cada una de estos corchetes, o mejor dicho paréntesis, corresponde a una fila de la matriz de datos, o mejor dicho, de la tabla de contingencia. Primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, y esta es la instrucción. Ahora queremos saber las frecuencias esperadas. Bueno, es opcional porque no nos interesa. Sin embargo, tenemos un comando que nos los permite, que es este que está acá. No se olvide que ya se ha definido A, y al aplicar este comando aparecen las frecuencias esperadas. Estos corchetes no tienen ninguna significación. Esta es la primera columna, la segunda columna, la tercera columna, primera fila, segunda fila, tercera fila y cuarta fila. Y el cuerpo de la tabla corresponde con las frecuencias esperadas. Y ahora el p-valor, simple y llanamente, se introduce este comando. Y nos aparece la solución. Estamos mostrando en pantalla. Cuando no es aplicable la prueba chi cuadrado, al no cumplirse las condiciones exigidas para su correcto uso, R muestra un mensaje de advertencia similar al que estamos mostrando en pantalla. Sin embargo, él nos arroja los cálculos como si se pudiese aplicar. Vamos ahora a ver cómo se resuelve la prueba chi cuadrado usando el Minitab. Primero que hacemos es introducir los datos de aquellos familiarizados, se van a la hoja de trabajo o worksheet y aquí en una hoja de cálculo Excel introducen, tal y como ustedes están observando, la tabla de contingencia. La C1, la primera columna, C2, la segunda columna, C3, la tercera columna. Ya tenemos los datos introducidos en el programa. Ahora vamos a ver los resultados. Lo primero que debemos hacer es irnos al menú principal, seleccionar la opción estadísticas, dentro de ella la opción tabla, y escoger la segunda opción, prueba chi cuadrada para asociación. Al hacer eso se nos presenta la siguiente ventana. Aquí lo que hacemos es trasladar estos valores a esta columna. Tenemos que indicarle que los datos vienen separados por columna. Esta opción acá, aquí hay dos opciones, escogemos esta que es la segunda, que se les va a aparecer. Y aquí vamos a pulsar la tecla estadística. No, todavía no pulsemos aceptar, sino estadística. Bueno, y se nos presenta esta otra ventana. Aquí vamos a hacer los checklists que mostramos. Este para que nos haga la prueba de chi cuadrado, para que nos muestre los conteos de celda y los marginales, esta para que nos dé los valores esperados, y esta es para que nos dé los sumandos de la chi cuadrado. Pulsamos aceptar acá y aceptar también en la que se nos viene. Y ahora mostramos los resultados.
Aquí están los resultados. Observen la composición, aquí está la tabla, están los valores observados, los totales marginales por fila, los totales marginales por columna, la frecuencia esperada, y eso sumando. Este observado menos esperado al cuadrado entre esperado. Una tabla bastante completa, nos da bastante información. Esto es lo que nos dice lo que hay aquí, el conteo. Esto es para cada celda. El conteo esperado y la contribución chi cuadrada. Y aquí nos aparece pues lo que a nosotros nos interesa, que es el chi cuadrado de Pearson. Este es otro test que él hace, pero a nosotros nos interesa es la chi cuadrado de Pearson. Cuando sea el caso, el militar muestra una nota indicando cuántas celdas contienen frecuencias esperadas menores que 5. Observación. Las pequeñas diferencias que se observan en el p-valor, calculado manualmente con R y con Minitab, como ustedes observaron, obedecen a problemas de redondeo y de algoritmos utilizados en el cálculo de probabilidades chi cuadrado. Nada de qué preocuparse. Test exacto de Fisher. El test exacto de Fisher permite analizar si dos variables dicotómicas están asociadas cuando la muestra a estudiar es demasiado pequeña y no se cumplen las condiciones para la aplicación de la prueba chi cuadrado de Pearson de independencia. Al ser variables a considerar dicotómicas, su tabla de contingencia es de orden 2×2, similar a la que estamos mostrando en pantalla. La probabilidad exacta de obtener un conjunto concreto de frecuencias ABCD en una tabla 2×2, cuando se asume independencia y los totales marginales de filas y columnas se consideran fijos, viene dada por la distribución hipergeométrica. La probabilidad anterior deberá calcularse para todas las tablas de contingencia que puedan formarse con los mismos totales marginales de la tabla observada. El cálculo del p-valor asociado con el contraste es la suma de las probabilidades de las tablas que son menores o iguales a la probabilidad de la tabla observada. Recuerde que hay una sola tabla observada, ya que las otras tablas no son observadas, sino construidas artificialmente por el método. Vamos a ver qué significa esto, que parece que no se entiende muy bien. Eso lo vamos a ver con un ejemplo. Tenemos aquí una tabla de contingencia. Queremos examinar si la obesidad y el sexo son o no independientes. Bueno, tenemos esa tabla. ¿Cómo vamos a construir las tablas asociadas manteniendo el total marginal de fila y el total marginal de columna? O sea, ¿cuántas tablas de este tipo se pueden construir de esa manera? Bueno, es muy fácil. Les voy a dar una idea de cómo hacerlo. En primer lugar, vamos y nos fijamos en la tabla y buscamos la celda que tiene menor cantidad o menor valor observado. Este cálculo sería la 1,1. Y observamos el total de fila y el total de columna. Esto va a ser básico. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es una construcción. El rango de una celda es el valor mínimo entre el total de fila y el total de columna. El rango de esta celda es 5. Y esto quiere decir pues que se van a generar 6 tablas. O sea, el número de tablas es el rango de la celda que tiene menor cantidad, que puede ser llamada celda pivote. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora?
Esta cantidad se va a ir variando desde 0 hasta su rango, que es 5, y se van a actualizar pues las otras celdas. Observen, esta tabla, pues la tabla 0, esta es la celda pivote, no se lo olvide. Estas cantidades debemos mantenerlas iguales. Si aquí va un 0, pues aquí tiene que haber un 5. Si aquí va un 5, aquí tiene que haber un 1. Y si aquí va un 1, aquí tiene que haber un 8. Para mantener esta compatibilidad. De la primera tabla, vamos a llamarla T sub 0. La segunda tabla, este ahora pasa a ser 1. Y bueno, de nuevo, actualizamos. Si aquí va 1, aquí tiene que ser 4. Aquí es 4, aquí debe ser 2. Y si aquí esto, aquí debe ser 7. Vamos a la próxima, que vamos a llamar T sub 2. Si aquí es 2, pues aquí tiene que ser 3. Si aquí es 3, aquí es 3. Si aquí es 3, aquí es 6. Fíjense que en todas estas tablas son compatibles y dan los mismos totales marginales. Vamos ahora a esta. Esta sería la T sub 3. 3 aquí, aquí 2, 4, 5. Para mantener los totales. Vamos a esta que es la T sub 4. T sub 0, T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4. Y aquí va un 4, aquí va un 1, aquí va un 5 y aquí va un 4. Vamos ahora a la T sub 5, que es la última, porque es el rango de la celda pivote. Si aquí va un 5, aquí va un 0, si aquí va un 0, aquí va un 6, si aquí va un 6, aquí va un 3. Ya se terminó porque si nosotros hubiese aumentado esto a 6, bueno, nunca podría sumar 5. Tendría que haber aquí un menos 1, cosa no permitida. Bueno, ahora para cada una de estas tablas calculamos su probabilidad de acuerdo a la fórmula que vimos con anterioridad. Y aquí está la probabilidad. Esta 2 es porque es una de las tablas construidas, pero que obviamente es la tabla observada, la que se observó. Y ahora lo que vamos a buscar son todas aquellas probabilidades menores o iguales a esta. Son esta y esta. Y estas son mayores. Entonces, hay que destacar lo siguiente, pues que es conveniente, simple y llanamente, hacer los cálculos de manera racional y no decimal. Y esta suma de todas las probabilidades de todas las tablas construidas debe ser 1. Si no da 1, hay un error, o bien sea porque hemos omitido una tabla o porque hemos puesto tablas de más. Bueno, finalmente el p-valor es sumar las probabilidades y nos da esta expresión que está acá. Bueno, este test es muy potente, pero tiene el problema de la construcción de las tablas adicionales, que es un fastidio. Y es preferible entonces usar R o el Minitab, que vamos a ver cómo es su aplicación. Programa R, simple y llanamente metemos esta instrucción. Esta es la primera fila y esta es la segunda fila de contingencia y tal y como está. Ahora vamos a particularizar esta expresión para el problema que estamos estudiando. Sería este. Primera fila, segunda fila. Y aquí está el p-valor. Fíjense, compárelo. Exactamente igual al que calculamos a mano. Ahora vamos a estudiar el Minitab. Bueno, vamos a suponer que ya están introducidos los valores en C1, la primera columna de la tabla, y en C2, la segunda columna. Y vamos a ver los procesos. Bueno, escogemos estadística, tablas, pero ahora buscamos tabulación cruzada y chi cuadrado. Esta es la que nos interesa, no esta, es esta. De nuevo, los datos van a estar dados por columna, están las columnas. Aquí vamos a pulsar conteo, vemos los conteos, los cálculos que tiene la celda. Y aquí en otras estadísticas
pulsamos, no aquí, aquí, otra estadística. Bueno, y aquí lo que hay que marcar es prueba exacta de Fisher. Y aceptamos. Y luego volvemos a aceptar cuando regrese a la otra ventana. Y aquí están los cálculos. Observe, pues que nos da la tabla de contingencia. Esto lo que nos dice es que las celdas tienen el conteo por la frecuencia observada y el p-valor. Muy similar pues a lo que hemos visto. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.